momento para repasar la parte de estática. Bueno, un ejercicio como este que voy a dibujar, ¿cómo se resuelve? En el parcial, ¿hasta dónde entra? En el segundo. Hasta hidrostática. ¿Hidrostática incluido? Sí, sí, hidrodinámica no. Sí, hoy termino con hidrostática para darle tiempo al Pez y a Silvina que lo den. ¿Sí? Buenísimo. ¿Y cuándo sería? ¿Ya se sabe la fecha? La fecha debería estar en internet, pero si me espera un segundo después, antes que terminemos, se la digo. Yo tengo, profe, el 19, la semana del 19. Bueno. Ah, buenísimo, gracias. Bueno, ustedes supongo que tienen un piso una cosa así. Y tienen una barra homogénea, o sea que el peso se distribuye, digamos, bien en todos lados, quiere decir que el centro de gravedad, y por lo tanto ahí donde se aplica el peso, está en la mitad de la barra. Dice 200 newton de peso, entonces supóngase a ojo, vamos a poner acá. Y longitud L, o sea que esto será L sobre 2 y L sobre 2. De superficie 2 sobre 2 superficies pulidas, lisas, perdón. ¿Qué significa que diga lisas? ¿Qué dato me da? No hay roce. No hay roce. Quiere decir que acá habría una única fuerza, que es la que esta viga trata de meterse en el piso. Una cosa así. Y si lo llamo A, esto será BA. Y en el otro, la única manera es que esta fuerza sea perpendicular acá. Lo vamos a llamar B. Esto será, entonces, RB. Sí, fíjense, yo voy leyendo, voy colocando datos en el dibujo. Ahí tengo 60 grados. Bueno, determinar lo que sea. Entonces, una vez que tengo esto, perdón, y ahí me olvidé el fundamental. Esto que está acá. Fuerza F. ¿Cuántas incógnitas hay acá? Que no 3. conozco. ¿Cuáles son? F, BA y RB. F, BA Ah, y y L. RB. Eso por ahí no se necesita, eso se verá después, digamos, cuando planteo todo, capaz que no lo necesito y si no, alguien se olvidó. Las dos posibilidades, ¿está bien? Pero digamos, en fuerza tengo esto. Por esa razón que yo puedo plantear tres ecuaciones, porque tengo tres incógnitas. Yo ya se los comenté, pero cuando avancen en su carrera y tengan la materia estática entera, o elementos de estructura, como quieran llamarle, van a ver que hay más ecuaciones. Y las estructuras pasan de ser isostáticas, como son estas, que tienen la cantidad de ecuaciones que de incógnita, a hiperestáticas, donde tienen más incógnitas que ecuaciones, entonces se agregan otros conceptos. Es lo único que les puedo decir por ahora. Bueno, entonces, ¿cuál sería? Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Siempre X la horizontal. Y sumatoria de fuerza según Y igual a 0. Y sumatoria de momento. Esta, como que siempre queda problema, vamos a darle un poco más de tiempo. Esto debe ser 0. Entonces, lo tomo en este punto. Entonces, ¿qué fuerzas me crean momento? El peso y la RB.
Para hacerla fácil, yo lo que tengo que hacer acá es la RB, es descomponerla en una paralela y una perpendicular al piso. Acá tendré una y acá tendré la otra. ¿Sí? Quiere decir, yo voy a borrar para hacerlo todo en el mismo dibujito. Acá me quedaría, esto lo borro. Y tengo una fuerza así, le vamos a llamar RB según X, y una así, que sea RB según Y. Para poner algo para el que corrija, para que lo entienda. Entonces borro todo esto y me queda un poco más prolijo. Entonces, recordemos que momento en esta estructura estática es fuerza por distancia. Y la distancia es la distancia perpendicular a la fuerza respecto al punto en el cual yo estoy tomando el momento. Quiere decir que la P, la distancia será esta, perpendicular, que tiene que ver con el ángulo, ¿no? Que me dan acá 30 grados. Esta será de 1. Vengo hasta acá, tengo otra fuerza. Esta será de 2, por ejemplo. Y tengo esta, que si quiero la alargo así, porque en realidad es lo mismo donde tome, para que se vea más fácil, digamos. Y esta será la de 3. Entonces, vamos a ver si lo puedo checar un poquito. Aquí entre acá. El momento nada, lo vamos a poner acá porque por ahí se hace más largo. Sumatoria del momento nada. Empiezo A. La fuerza F y la fuerza BA no me crean momento. Eso ya está. La fuerza P me crea un torque. El torque para mí es así, un momento. Gira en el sentido de la aguja del reloj. Y para mí, para ustedes puede ser al revés, mientras mantenga el sentido, es negativo. Y la fuerza, 2000 por D1. Entonces sigo recorriendo para no olvidarme. Tengo la RBI menos RBI por D2 más RBX por D3 igual a 0. Y de ahí calculan, con las 3 calculan. No hay otra manera de hacer estos ejercicios y nosotros no le podemos dar más difíciles. Se le puede complicar a ustedes la parte de la geometría, del ángulo. Eso puede ser, eso es matemática. Pero desde el punto de vista nuestro, de física, acá en la parte estática, lo que le podemos dar son cosas como esta. Si ustedes entienden estos tres conceptos, sumatoria de fuerza en X y sumatoria de momento, no deberían tener ningún problema. Pero por alguna razón, los ejercicios de estática son lo que más les cuestan a los alumnos. ¿Sí? No sé, no entiendo por qué. Pero bueno. Después, digamos, vamos a ir avanzando y yo siempre le voy a dar algún ejercicio de los temas que entran para que, complementando a la parte práctica. La parte práctica se ocupan Silvina y Pesi, ¿no? Bueno, esto ya está, más o menos. Vamos a ir borrando porque todo esto me queda acá. Bueno, ahora comencemos con la parte de circular. La velocidad angular, ¿a qué era igual? Por definición. B sobre R. Por definición. Usted dice, me olvidé. La velocidad lineal, ¿a qué es igual? Por definición básica. La variación de velocidad sobre tiempo. De posición, digo. O sea, espacio sobre tiempo. Para hacerla muy simple, ¿está bien? Eso para que ustedes tengan un método. Si se olvidan de alguna fórmula y se sabe bien la primera parte, dice que omega es delta t, delta t. ¿Sí? Recordemos que te tienen un punto, sale de acá
va hasta acá. Este es el delta tita, si quieren llamarlo así. Esto es R, esto es S. La velocidad angular se calcula así. Y la aceleración angular acá era igual. Por definición siempre, ¿no? Variación de Por velocidad eso, angular. Tiempo. Sobre tiempo, perdón. o sea, delta omega, delta t. Es lo mismo que A. Acá era igual. Delta B, delta t. Se hicieron fórmulas similares. Y si fuera un movimiento circular uniformemente variado, ¿qué ecuaciones son las que me permiten calcular algo? La ecuación de Empecemos con posición, tita, por ejemplo. Aquí es igual. tita inicial Tita 0, más omega inicial por tiempo, sí. más Menos, aceleración angular sobre 2 por tiempo. claro, listo. Y el omega, la velocidad angular, Omega inicial más, más aceleración por tiempo. claro. Recuerden una cosa, lo que anden en la duda. X en MRV, acá era igual. Que a uno contesten porque no los escucho. X inicial, X0 más B0 por T, B0T más, un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. claro, fíjense que son iguales. Cambian los nombres y por supuesto la definición de cada uno de los elementos, pero son iguales. Bueno, después tenemos alguna fórmula. Esta, la relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal. Que era esta. ¿Sí? Después vamos a ver que esta tiene sus usos muy particulares en la última parte que, digamos, de esta unidad. AT, acá era igual. Alfa por R. Y AC, centrípeta, era B cuadrado sobre R. ¿Sí? Y la energía cinética rotacional, acá era igual. ¿Un medio de quién? La masa, No, esa sería la energía cinética translacional, si quieren llamarlo. Era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero ¿quién cumple? ¿Quién ocupa este lugar en rotacional? Inercia, Y, ¿no? momento de inercia. Y por omega cuadrado. ¿Sí? Recuerden que el momento de inercia le da una idea de cuán fácil es que un cuerpo comience a rotar. Y recuerden que lo puedo poner en función de R, de B, usando la relación esta que está acá. ¿Sí? Y después vimos, un chiquito, para que entre más o menos todo acá. Después, para no hacerlo desprolijo, pero bueno. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una hoja nueva, porque si no. Esto vamos a borrar. Vimos una cosa que se llama teorema de ejes paralelos. ¿Y para qué se usa eso? ¿Para qué se puede usar en un ejercicio? Ahora lo vamos a hacer con un ejercicio. Tengo una rueda que tiene un I. Ese I, que les recuerdo está en tabla, nosotros se lo podemos dar como dato o le podemos dar todos los datos para que calculen el momento de inercia. ¿Sí? Esas son las dos opciones para el momento de inercia. Le decimos, una esfera viene rodando, entonces le damos el I de la esfera. O le damos todos los datos y le digo, calcule el momento de inercia para que pase eso. Es igual, el mismo procedimiento al revés. Entonces, el I, con respecto al centro de masa,
Pero yo supongo, hay algunos casos especiales que conviene tomarlo con respecto al punto en el cual el cuerpo, cualquiera sea, lo toma con respecto al punto este P, en el cual toca a la superficie. Entonces se necesitó y se desarrolló el teorema de los ejes paralelos, que dice que el momento de inercia con respecto al punto P, digamos, es el momento de inercia con respecto al centro de masa más la masa del cuerpo por la distancia al cuadrado entre los dos puntos, que en este caso sería r cuadrado. ¿Sí? Es una herramienta para poder tomar el momento de inercia en otros lugares. Esto nosotros por ahí, digamos, es medio difícil que se lo demos en una práctica, porque en la práctica no hay, tampoco lo vamos a tomar en un parcial, soy honesto, pero sí lo puedo tomar en el final, estos conceptos que les digo. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Bueno, entonces, después dimos torque. Ustedes tenían, por ejemplo, en este mismo, si esto fuera la fuerza de roce, el torque, igual que antes, como momento de fuerza por distancia. Pero el momento circular es, por ejemplo, Fr por R, en este caso. Y habíamos llegado que era, ¿qué? Acá era igual. A mente toda la fuerza que estuvieran sobre el cuerpo. Porque también puede haber una fuerza acá, supóngase que hay una fuerza ahí. Bueno, en ese caso, en vez de ser esto, sería Fr por R, lo tomo positivo, o vamos a ver cómo ayuda, lo puedo tomar así, más F por R, y esto sería el R. ¿Sí? Siempre hay fuerza por distancia, acá es más fácil ver la parte perpendicular. Y esto que era igual a I por alfa. ¿Sí? Otra formulita. Y también habíamos visto que la energía cinética rotacional acá era igual. Esto creo que ya lo digo, ¿no? El teorema trabajo es igual a la variación de energía cinética, un medio de I omega F cuadrado menos un medio de I omega I cuadrado. Por supuesto, esto me está diciendo que es solamente trabajo rotacional. Si llega a ver lineal, también hay que agregar la energía cinética y todo eso. Esto es el que me permite calcular el trabajo cuando hay solamente movimiento rotacional. Bueno, esto sería más o menos un ejemplo, un resumen de lo que vimos hasta ahora. Ahora, a mí me gustaría, espera que estoy buscando dónde lo tenía. Bueno, ahora, mientras lo busco bien, supónganse este caso. Ah, perdón, no, me faltó algo para que le pueda dar el último tema, que era rodadura. El último tema que nos quedó de esto es rodadura. Entonces, esperen que ordeno todo esto que tengo acá. El concepto de rodadura es cortito, digamos así. Yo tengo un cuerpo que puede rotar. Supóngase que el centro de masa se mueve y esto pasa acá, rotando y deslizándose pasa hasta acá. Esto que está acá es lo que recorrió el centro de masa. Este será el X del centro de masa. Como si solamente hubiera rotación
traslación. Pero esto rota. Y supónganse que este sería el punto de contacto cuando empieza a deslizarse por lineal y rotar. Y rota. Supónganse rota hasta acá. Esto será S. Esto es R. Y esto es θ. Y se tiene que cumplir que lo que se movió el centro de masa es lo mismo que giró, que se desplazó un punto en la superficie del cuerpo. O sea, Rθ. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es una definición. Si quieren la pongo acá mejor. X, centro de masa, igual a S, longitud del arco. Como el arco es R por θ, se tiene que cumplir esta definición. ¿Sí? Es una definición por la cual se estudió una cosa que se llama rodadura, que es un caso especial de movimiento. Ahora, si yo hago derivada de X del centro de masa respecto al tiempo, es R de θ de t. Quiere decir que la derivada de X centro de masa respecto al tiempo, ¿qué me da desde el punto de vista así conceptual? ¿Qué obtengo yo? B acá era igual. Básicamente, delta X a delta t dijimos. ¿No? Sí, te da omega por radio, ¿no? Esto me da la velocidad del centro de masa. ¿O no? La primera parte. Sí, Y el segundo me da R, que fijo, por Por omega. Esta es una de las condiciones para que cuando un cuerpo se mueve por rodadura. Esta es una, esta es la otra. Y si yo hago la derivada de BCM respecto de t, ¿qué obtengo? la aceleración del centro Digamos, de masa. R de omega de t. Quiere decir que la aceleración del centro de masa debe ser igual a R por alfa. Porque alfa es de omega de t. ¿De acuerdo? Estas son las tres condiciones que se cumplen cuando me dicen un cuerpo rota sin deslizar. Sin deslizar es lo mismo que rodadura. ¿Por qué? Porque cuando se cumple esta condición, en este punto que está acá, lo mismo que en este punto que está acá, la velocidad es cero. ¿Por qué? Porque tengo un diagrama, yo puedo dibujar un diagrama de velocidades, que sería más o menos una cosa así. Por traslación, el diagrama de velocidad sería así. ¿Está bien? ¿Sí? Más rotación, que sería una cosa así primero, el omega r, en el medio vale 0 y hace esto. Este es el centro de masa. Esto puede ser o no cero, este dibujito acá, donde contacta. Pero si se da esto, vamos a borrar algo que ya no se ve. Bueno, que sea esto. Si tenemos esto, y eso es cero, estamos en condiciones de rodadura. En ese punto, en el punto de contacto con la superficie, se cumplen estas tres ecuaciones. Y hay otra cosa.
hay una fuerza de roce, siempre acá. O sea, tengo un cuerpo que rota, la superficie, hay una fuerza así. Pero puede ser así, o dependiendo del estado de fuerza. En este caso es una sola, digámoslo así. Y la fuerza, y no se pueden usar las ecuaciones mu estático por n, porque no se sabe si está a punto de deslizar o no. Eso es parecido a lo que vimos en dinámica. ¿Se acuerdan cuando vimos en dinámica? Que no se sabía si el cuerpo se estaba por mover o no. Si no se estaba por mover, el valor era menor a este. Este concepto es parecido. No se sabe si esa es la fuerza de roce estática máxima. Entonces, fuerza de roce nada más. Repito, no se puede usar esta fórmula. Entonces, con respecto al centro de masa, la única fuerza me va a ser una rotación así. Si llega a haber una fuerza cualquiera, bueno, ahí las cosas cambian. Pero ¿qué se puede usar? Las mismas ecuaciones que vimos antes. ¿Sí? Todo lo mismo, pero con esa condición. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que resolver un problema que me dice que un cuerpo viene moviéndose con una velocidad v0, aplicando el centro de masa, ¿no? Y en ese momento comienza a rotar. Quiere decir que tiene que haber una fuerza de roce. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer y le piden, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda en comenzar a rotar sin deslizar? Sin deslizar significa que este punto acá, el punto de contacto vale 0. Y quiere decir que se cumple, cuando está en esta situación, se cumple, por ejemplo, esta, que ven del centro de masa es igual a omega por r. Y se cumple que ACM es igual a F por R. Se cumplen esas dos cosas en esta situación. Lo que hay que hacer es calcular el tiempo que tarda en llegar de acá a acá. O sea, en este tiempo desliza y rota. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es primero calcular esto. Velocidad de centro de masa. Como si fuera ¿qué? ¿Qué tipo de movimiento es? Para calcular la velocidad de centro de masa, ¿qué puedo usarse? De lo que hemos visto antes. Sin rotación. ¿Cómo hacían antes para hacer eso? Vamos a refrescar la memoria. Tengo un cuerpo que se mueve así. Y me dan un montón de cosas, supóngase me piden la X, que se traslada, y me dan una condición, lo que ustedes quieran. ¿Qué se podía usar? Eso, no hay rotación acá, es por traslación pura. ¿Qué podían plantear ustedes acá? La velocidad final igual a la velocidad inicial, más aceleración por No, no tiempo. es eso. Acá tengo la V1, acá tengo V2, eso depende. Estamos siendo genéricos. ¿Sí? Pero ¿cuáles son las ecuaciones? A mí me interesa que esto quede más o menos claro por ahí antes de la práctica porque a veces confunde este tema. Olvídense de lo que acabamos de decir, el cuerpo rígido, todas estas cosas. Yo le doy este ejemplo con un montón de datos. Ustedes tienen que saber por lo menos qué teoría usar sin energía por ahora para poder calcular lo que me piden. Entonces tienen que decidir, ¿puedo usar cinemática o puedo usar dinámica o no? O las dos cosas.
puedo usar cinemática. ¿Sí? Puedo poner x igual a x0 más b0t más 1/2 de at cuadrado. Y puedo poner b igual a b0 más at. Esto sería dinámica translacional, cinemática translacional. ¿Y ahora qué me falta? Usar los conceptos de dinámica. ¿Sí? ¿Y cuáles serían acá los conceptos de dinámica? Tengo que usar la segunda ley, que dice que la fuerza resultante igual a masa por aceleración, ¿o no? Entonces, ¿ahora qué tengo que ver? Tengo que ver qué fuerzas hay acá. Y yo hago un dibujito más grande de ahí. Y esto fuera así. Puedo tener fuerza de roce dinámica, porque se está moviendo. Y puedo tener una Px, una Pi y una N. Eso es lo que hay en una cosa básica como esta. Entonces, ¿cómo me quedaría la fuerza resultante igual a m por a? Que Peso más fuerza de roce. Claro, Px menos Fr igual a m por a. Y como es dinámico, yo puedo poner en este caso Px, que debería ser todo un valor, menos mu dinámico, por Pi, digamos. Después ustedes harán toda la parte de geometría. M por A, ¿o no? Entonces, dependiendo de los datos, de las incógnitas que me dicen, por ejemplo, recorre 1 metro, 2 metros, la velocidad es tanto, o es 0, lo que sea. Pero con este sistema, ustedes calculan un ejercicio de estos básicos. Bueno, acá es igual, exactamente igual. Acá tiene que aplicar los mismos conceptos, por eso le decía que uno no se puede olvidar de la primera parte, porque la va a usar en la segunda. Tiene que, usando cinemática y usando dinámica, tiene que obtener una expresión de la velocidad del centro de masa. Usando todo esto, y dependiendo lo que le dan. Le dan el momento de inercia, un montón, o le piden que vean un momento de inercia, no sé. Ahí, eso depende, pero el concepto sería ese. ¿Sí? Esto que está acá es lo mismo que esto, es lo que vieron antes. Yo calculo, obtengo una expresión del centro de masa, la velocidad del centro de masa. Y ahora tengo que usar rotación. Y en rotación, que sería la parte que me falta, ¿qué puedo plantear? Digamos, ¿qué necesito yo? La condición de rodamiento o de rodadura. Sería más fácil decir rueda sin deslizar. Eso sería más fácil. O sea, al decir uno rueda sin deslizar, rodadura es un término que está en los libros, pero también es correcto decir rueda sin deslizar. Eso me está diciendo que la velocidad de contacto entre un punto y el otro vale 0. Entre el cuerpo que rota y la superficie horizontal. Bueno, entonces, cuando está rotando, ¿qué ecuaciones puedo plantear? ¿Qué les La parece? posición X del centro de masa igual a R por tita. Es que esa ecuación no tiene en cuenta la rodadura, la X. ¿Cuál había? O sea, recordemos una cosa. Yo tengo que llegar a que la velocidad del centro de masa, una expresión, sea igual a qué? A 1 mega por R. ¿Está bien? Cuando a mí me dicen un cuerpo se rueda sin deslizar o rueda en rodadura y me piden calcular, por ejemplo, cuánto tarda desde que empezó el movimiento, que empieza a moverse y a rotar. Rotar deslizando, donde quiere decir que hay una fuerza de roce. Dinámica.
hasta que llega a rotar sin deslizar. Cuando comienza a deslizar sin rotar, una de las condiciones que se cumple, que ustedes más van a usar, va a ser esta que está acá. Entonces, yo tengo que obtener una velocidad del centro de masa usando generalmente cinemática y dinámica, con una fuerza de roce dinámica, que obedece a la ley mu dinámico por n. Y para calcular esto, tengo que usar todo lo que yo sé de rotación. Tengo que hacer que omega igual a omega 0, lo que dijimos recién, más alfa t. Y generalmente para calcular el alfa, yo que tengo que usar la fórmula de torque. En el caso este, o sea, tengo que usar que torque igual a I por alfa. Si yo puedo plantear todo esto, obtengo el alfa. O sea, alfa sería acá, a torque sobre I. Y por supuesto, el torque en este caso, ¿a qué será igual? Recordemos, para no hacer mucho lío, yo le digo mucho a esto porque sé que complica a veces unir los dos conceptos. ¿El torque qué sería? El torque siempre con respecto al centro de masa es el más fácil. La fuerza por distancia, ¿no? Claro, la fuerza es... Esperen que ahora se me queda abajo. Ahí está. La fuerza de roce por El radio sería, ¿no? el radio. Sobre el I, que es un dato. ¿Sí? El I es un dato. Me dicen qué tipo es. O si no me dicen qué tipo es, me piden cálculo y me dan todo el resto. No importa, esto es genérico. Esta es una ecuación. Entonces yo lo reemplazo arriba y obtengo una expresión del omega. Y después veo. ¿Sí? Bueno, esto sería más o menos un ejemplo así muy rutinario para que recuerden que esto se puede ir mezclando. Eso es lo que le quiero decir. Se va a ir mezclando cosas teniendo en cuenta los conceptos que ustedes sabían de antes. Bueno, a ver, están mirando. Me quedó una sola cosa como repaso de esto. Ahí hay un ejemplo que dice 2 cilindros. ¿Lo tienen a la vista? Está en el apunte, ¿no? Dice, 2 cilindros de masa diferente, M1 y M2, están conectados por una cuerda. Entonces, tengo esto, que sería la polea. Y tengo un cuerpo y el otro cuerpo. Esto será M1 y M2. 2 cilindros que tienen masa diferente, bueno, son cilindros, M1 y M2 están conectados por una cuerda que pasa por una polea, como muestra en la figura. La polea tiene radio R y momento de inercia I. En torno a su eje de rotación. La cuerda no se desliza. Sobre la polea del sistema se libera desde el reposo. Encuentra la magnitud de la... Bueno, y acá al final no dan nada. Acá hay que llegar a una expresión. ¿Sí? Entonces, lo vamos a hacer genérico. Entonces, si lo hacemos por energía, ¿qué tengo que colocar? Un sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, no se desliza, quiere decir que la energía mecánica inicial
igual a la energía mecánica final. Entonces, este será mi sistema de referencia y esto, por ejemplo, lo llamo H. La energía mecánica inicial o la energía mecánica general es energía cinética, digamos, de rotación, la energía cinética de traslación, más o menos acá estaría. Acá hay energía cinética de traslación. No. Ah, perdón. MGH. Vale, energía potencial gravitatoria. Entonces, para energía mecánica inicial. ¿No habría cinética de traslación? Porque cuando eso se mueva va a No, tener. no. Inicial. Ah, está bien, está bien. Ahora está ahí. La inicial. La 1 no tiene cinética. Y la 2 tampoco. Y lo único que habría sería la energía potencial de la masa M2 y la energía potencial de la polea. ¿Sí? Porque hay una masa que está a una cierta distancia del centro del sistema de referencia. La de la polea siempre se queda fija, o sea, va a estar inicial y final. Por esa razón no se considera, pero existe. Entonces, la energía mecánica inicial es solamente que M2 por G por H. ¿Está bien? Es la única. Y la final, le colocan ahí el dibujito, lo voy a colocar acá, lo escribí al lado, sería este sistema de referencia, esto acá, una velocidad B, este es M1, justo llega ahí, M2, este es B. Claro, llega a cero de nuestro sistema de referencia, pero no se Sí, detiene. llega justo, digamos. Es un Claro, pero ejercicio, no puede que no. ¿Sí? Todo está bien. depende del sistema de referencia. Bueno, y en este dibujito entonces, sería la energía mecánica final. Y entonces, la M1 ahora tiene cinética, un medio de M1 B cuadrado, más potencial gravitatoria, mg por h. Este es el cuerpo 1, más la polea. La polea, ¿qué tiene? Aparte de la energía potencial gravitatoria que nosotros no lo, como dijimos que está en el mismo lugar, no la consideramos. Ahora tiene cinética. Tiene cinética. ¿Y cuál era la expresión? Un medio. Un medio Omega. de la eh, cinética. ¿A qué es igual? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Pero no es cinética rotacional ahora? Por eso no, pero quiero que por ahí darle una manera que ustedes se acuerden. La masa es en traslación, en rotación. La masa, digamos, entre comillas, ¿en qué se transforma? En la I. El momento de inercia. ¿Está bien? sí, Y la velocidad lineal, ¿en qué se transforma? en omega. En rotacional. Eso para que ustedes se acuerdan, si tienen alguna idea, algún problema. ¿No sería eso? ¿Sí? Y tienen que recordar que omega, espere, termino con esto, más un medio de M2 B cuadrado. ¿Está bien? Y lo igualan y dependiendo de lo que le den, dependiendo de lo que le pidan, dependiendo de lo que le den. Y tiene que recordar siempre que omega por R igual a B. Eso sería una manera general de resolver un ejercicio como esto. Y si mal no me acuerdo, pero que estoy buscando acá. Hay otro ejemplo ahí puesto.
sería este. Tengo una esfera, un cilindro, ahí parece, supóngase que una esfera, no importa. Está acá, rotando hasta acá y trasladándose. Esto es alfa, esto es X. Esto es H. Bueno, ¿qué pueden plantear acá? Independientemente de lo que me pidan, ¿qué puedo plantear? Me dan el ángulo, si quieren lo pongo, pero no vamos a hacer ninguna cuenta. 30 grados, me dan X, 2 metros, me dan el radio este, 0,5 metros, y me dan la masa, 2 kilos. Siempre yo puedo usar dos cosas, o puedo usar cinemática y dinámica, o puedo usar energía, ¿está bien? Son las dos herramientas, digo, tres, pero en realidad una, cinemática y dinámica siempre van juntas, y la otra usa algunos conceptos de la anteriores. Entonces, me pidan lo que me pidan. Supóngase que yo lo quiero hacer por lo que estábamos hablando recién, energía. ¿Cómo haré? Variación de energía Coloco mi mecánica igual cero. referencia. Perdón, no lo escuché, justo estaba hablando. Sí, No, decía que variación de energía cinética igual cero y sacás la energía cinética final. digámoslo así. La energía mecánica general era Igual al trabajo de lo la conservativo. energía cinética más energía potencial gravitatoria. Y en nuestro caso, tenemos energía cinética traslacional o energía cinética rotacional más energía potencial gravitatoria. ¿Está bien? Sí, sí. Y como, déjame mirar bien el enunciado, rueda sin deslizar. Dice, quiere decir que acá hay una fuerza de roce. ¿Sí? Que hace que ruede sin deslizar. Pero se cumple EM inicial, EM final. ¿Por qué? Porque este punto tiene velocidad cero. No hay traslación que afecte a las fuerzas de roce. Esto solamente uno podría decir que el movimiento de la esfera en el punto que está ahí es perpendicular. Es una cosa, digamos, media compleja para entender. Pero nosotros por condiciones, rueda sin deslizar, hay una fuerza de roce, pero la fuerza de roce no hace ningún trabajo. Por esa razón se cumple esto. ¿Sí? Bueno. ¿Y ahora qué habría que plantear? La energía cinética inicial, que en este caso, si me dicen que se mueve o se deja caer, no dice nada, pero planteo todo acá. Dice rueda sin deslizarse, no, realmente no está muy claro. Entonces, supóngase que es completo. Se mueve y rota al inicio. Bueno, acá tengo las tres energías. De traslación, de rotación y la gravitatoria. Cuando llego acá abajo, tengo otras y la única que no tengo es la energía potencial gravitatoria. ¿De acuerdo? Nada más que eso. Dependiendo de los datos, dependiendo lo que uno calcule. Y si se me ocurriera hacerla por cinemática, ¿cómo sería? Plantear la ecuación de posición primero. Claro, o sea, coloco mi sistema de referencia, en este caso acá, expreso X, expreso B. Y después esto siempre, porque esto está en función de la aceleración. Siempre me queda en algún lugar. Entonces, para ver el tema de la aceleración, ¿qué necesito? Newton. Fuerza resultante igual a m por a. Y como acá hay una sola, que es la fuerza de roce,
puedo calcular la aceleración. Ahora, una cosa así conceptual. Perdón, tiene peso, ¿no? Perdón. Tiene un peso, o sea que sería la fuerza de roce y la PX. ¿Está bien? Profe, Sí. Esto también. vos estos ejercicios nos los mostrás tanto por energía como por cinemática porque para que elijamos con cuál lo queremos resolver o porque, digamos, ponerle capaz cuando lo estemos haciendo nos dan datos para resolverlo de una forma o de otra. No, generalmente se pueden resolver. La verdad que depende de el ejercicio. A veces es mucho más rápido hacerlo por energía. Y a veces uno tiene que meter algunas de estas cosas también. Eso depende del ejercicio, ¿está bien? Ah, está bien, está bien. Pero por eso yo lo repito a veces porque se necesita que ustedes tengan una idea global cuando se acercan al fin de la materia de lo que hemos visto. Entonces, por ahí, a veces uno o le toma un ejercicio que solamente se hace muy fácil por energía, le dice, bueno, ahora le vamos a dar como dato este. Si me dan X igual a 2, para algo me sirve. Por ahí me sirve para calcular H, usar todo energía. Eso depende. ¿Sí? No sé si he sido claro. Sí, sí. Bueno. Bueno, eso, y después, bueno, con eso, digamos, calculan. Y después por rotación siempre tiene que usar lo mismo. El torque y las ecuaciones de el omega. Parece muy largo, pero cuando hacen las cuentas es muy cortito. Acá, este que yo le digo está hecho por las dos maneras. Está hecho en el apunte completo. ¿Sí? Bueno. Con esto más o menos sería un repaso. Momento angular, en la teoría no lo vamos a ver. No hay tiempo para ver tantas cosas. En todo caso, después en algún momento yo les doy así una idea global de qué es, cómo se usan la fórmula, pero no lo vamos a dar porque tengo que tratar de darle teoría para que puedan hacer la práctica de hidrostática. No creo que entre hidrodinámica en el parcial. No creo, no le veo mucho sentido porque estamos muy justo con el tiempo. ¿Sí? O sea que el parcial van a ser los temas que he dado, inclusive hidrostática, por eso hoy quiero comenzar ese tema, que es relativamente corto, pero no hidrodinámica. Hidrodinámica la voy a dar. La semana que viene la teoría se va a ver hidrodinámica, pero la dejo más para el examen final. ¿De acuerdo? Bueno, Hidrostática, hidrodinámica, ¿cómo sería? O sea, la diferencia entre hidrostática y hidrodinámica. Porque capaz que si leo el apunte, capaz que no me doy cuenta cuál es cuál. ahora le digo bien, espero que ponga a la vista mía. Digámoslo así, hidrostática es un flujo quieto. Espero que se me fue el... Llego para el apunte no andar estudiando de más, Está ya bien, espero me, que me ahora lo confundo. busco, pero en el interín le cuento, mientras lo busco, le dejo una cosa para que piense de forma genérica. Mientras se carga esto, porque... Ahí está, va, un momento. Bueno, un problema de hidrostática común, el más común que nosotros podemos dar, es Arquímedes, que es un cuerpo sumergido. Se ve sometido a alguna fuerza, que lo vamos a ver en un ratito, entonces está quieto. El cuerpo en forma normal, el líquido está quieto. El que se puede mover es el cuerpo, y volvemos con este tema a lo anterior, cinemática y dinámica. El cuerpo puede estar acá, quietito, o se puede estar moviendo hacia arriba Si está compartiendo, o no hacia sé, profe, abajo. ¿eh? Tiene razón, siempre me olvido, pues se me había borrado eso. Denle tiempo que llegue. Ahí se ve. Entonces, acá lo que está quieto es Ese, el sí. líquido. El que se puede mover es el cuerpo. ¿De acuerdo? Esa sería la cosa más grande. Todo esto se estudia en hidrostática. Digamos así, por usted para que tenga una idea. Todo esto es tema de un año entero de estudio. Lo que le podemos dar nosotros es una cosa, pero muy cortita, para que tengan una idea. Después, cuando cada uno avance en su carrera, dependiendo de lo que sea, va a ver que todo esto se amplía como loco.
Pero nosotros eso no lo vamos a ver porque entre otras cosas se necesitan ecuaciones diferenciales y demás que no estamos para eso. Bueno, entonces, el líquido está quieto. Pero ustedes pueden, por ejemplo, puede tener un tanque de agua en una casa. Vamos a decir una cosa muy simple, una casa. Tiene una bajada, una llave, digamos así, y baja de alguna manera a una canilla. Acá va descendiendo el nivel del tanque y el agua se va moviendo, ¿sí? Por la cañería, hasta salir. Este líquido está en movimiento. La hidrodinámica estudia el líquido en movimiento. En cambio, la hidrostática estudia el líquido quietito. ¿Sí? El problema más clásico que ustedes es, por ejemplo, ustedes pueden calcular el movimiento. Si esto fuera una cañería, la cañería puede ser constante. O puede ser una cosa así. Por ejemplo, y después hace una cosa así. El líquido se mueve, va de acá para allá. Como el líquido se mueve es hidrodinámica. Y de esto hay un montón de casos. Por ejemplo, cuando uno tiene un parrillero, nosotros lo vamos a ver conceptual eso. Tienen un parrillero, en este caso no hay líquido, es un gas. El concepto es el mismo. El aire caliente sube, cuando llega acá cambia su velocidad, porque cambia la sección y sale afuera, más o menos. Entonces, en esta zona no queda humo. Un ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos a ver de esto unos cuantos, pero por ahora vamos a ver si encuentro el de fluidez. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente a partir de ahora es parecido a lo que hicimos hoy. Yo, entre comillas, perdí un ratito de tiempo repasando conceptos de cuerpo rígido y ahora vamos a dar hidrostática. La semana que viene repasamos algunos conceptos por ahí con algunos ejemplos no numéricos, pero que tienen que aplicar la fórmula y vemos la parte de hidrodinámica. Bueno, entonces, esto lo vamos a sacar. Entonces hidrodinámica no entra en el parcial. No, el parcial no. No, no. Fíjense que ahí en el apunte dice fluido y la primera parte es hidrostática. La segunda parte es dinámica de los fluidos o hidrodinámica. Bueno, un fluido es una sustancia que se deforma fácilmente bajo la aplicación de una tensión tangencial. Eso lo van a ver bien cuando avancen en su carrera, pero ustedes tienen un buzzer y si ustedes le pasan la mano, bueno, una tensión tangencial es una fuerza por unidad de área paralela a la superficie. El líquido no se opone a eso, se deforma. ¿Sí? Eso como a mí, cuando yo estaba en la facultad, me daban el ejemplo, yo tengo un flan. Y yo le aplico una fuerza así, con un cuchillo al flan. ¿El flan qué hace? Hace así, por ejemplo. ¿Sí? Se deforma. El flan no hace nada si yo le hago una fuerza para arriba. El agua, que es un fluido, yo tiro. Sí, obviamente es prácticamente imposible tirar del agua para arriba si no hay un elemento mecánico en el medio entre la fuerza y el líquido. Pero sí es capaz de, digamos, a reaccionar debido a la compresión. Básicamente eso sería un fluido. Nosotros el fluido que vamos a ver es un fluido ideal. Generalmente los ejemplos que podemos manejar nosotros es agua u otros elementos dependiendo del ejercicio. ¿Sí? O sea, vamos a ver todos fluidos ideales. Y básicamente, entre otras cosas, se puede decir que no soporta una tensión de corte, o sea, una fuerza paralela a la superficie o una fuerza de tracción. Y si reacciona, una fuerza de compresión. Más o menos sería esto. La presión se define como fuerza sobre área. Y la fuerza tiene que ser perpendicular al área. Es una definición.
¿sí? Las carreras de ingeniería, como toda carrera, está llena de definiciones, porque nació de alguien que estudia un tema complejo, por ejemplo, el vuelo de un avión o el navegar de un barco, y llegan a ecuaciones que son complejas. Entonces va diciendo, a esto le llamo tal cosa, a esto le llamo tal cosa, y llega a algo más simple. Que, por ejemplo, digamos, cuando uno estudia en un avión, hay ecuaciones en los tres ejes, X y Z. El que lo hizo fue Navier-Stokes. El tema que eran, cuando yo estaba allá en la facultad, eran, no sé, como, yo ya me olvidé, pero eran como 30 hojas para las tres ecuaciones. Entonces después se empezó o sea, nadie resolvió hasta ahora esas ecuaciones, porque entre otras cosas son ecuaciones diferenciales, con muchas variables que tienen en cuenta. Entonces se fueron haciendo simplificaciones o a manojo, una hoja entera, alguien le llamó un versor dinámico. Listo, ya. Entonces lo pongo así. Entonces fueron haciendo más chicas y surgieron definiciones. Una definición muy elemental es esta que estamos viendo. Fuerza por unidad de área. ¿Y la unidad qué? Fuerza te da Newton. El área en metro cuadrado. Vamos a esperar que pare el relojito. Y la unidad se llama Pascal. ¿Sí? Que vamos a usar nosotros. Ustedes la densidad ya la conocen. Densidad es masa por unidad de volumen. La han visto en química y demás. La unidad es kilómetro cúbico. Y generalmente hay una tabla, como está ahí en el apunte, con todas las densidades, o uno le pueden dar todos los datos y le pide que calculen el fluido del cual habla en el problema. Siempre más o menos es lo mismo. Ahí hay un ejemplo, si lo ven, digamos que se mete hay una probeta que primero tiene un líquido hasta acá. Cuando le meten un líquido, un cuerpo, este cuerpo hace subir el agua hasta acá. Y sí que esto sería la variación de volumen, me da. ¿De acuerdo? Y con eso yo puedo sacar la densidad. Yo calculo usando este sistema. Y la masa la puedo colocar usando una balanza. Y con esos 2 metros calculo la densidad del cuerpo. Por supuesto que esta es una esfera, pero si fuera una cosa así, ya es más difícil sacar el volumen. Porque no es una cosa uniforme. Pero yo sí sé que si lo coloco en un dispositivo, tengo una probeta, lo que sea, graduada, puedo calcular el volumen del cuerpo. Y con una balanza calculo la masa y obtengo la densidad. Eso es más o menos lo que desarrolló un individuo que vamos a ver un ratito que se llama Arquímedes. Bueno, la expresión de la presión. Tengo un cuerpo y supóngase está lleno de un líquido. El peso, en el fondo, es mg. Y si esto lo llamo h, el peso es igual a la densidad del líquido por el volumen por la gravedad. Y la presión es ¿qué? Fuerza por unidad de área. La fuerza sería la presión, el peso, perdón. Y haciendo este cociente, saquen que P es igual a ρ del líquido G por H. La presión en este punto. O sea, desde el punto de vista práctico, es como si yo pudiera separar esto así, hacer como una columnita,
rho del líquido, G por la altura que está arriba. Ahora, aquí en esta ecuación falta algo. ¿Qué es lo que falta? Porque solamente consideré la parte del líquido, que sería esta. Pero falta, si esto fuera un vaso sumergido acá arriba de una mesa, acá está la presión atmosférica. ¿Está bien? Quiere decir que la fórmula completa sería que la presión en el punto A es la La presión presión atmosférica atmosférica, sería una constante, o sea, se le sumaría nada más, ¿no? claro, para una cierta altura sí, más rho del líquido G por H. Esta sería la expresión completa. Y si yo la pongo así, PA menos P atmosférica, rho del líquido G por H, a esto se lo llama manométrica. ¿Sí? Bueno, Eh, la presión atmosférica, digamos, los ejercicios que nos tomen en la práctica o en el parcial, ¿va a ser siempre la misma o nos van a hacer calcularla? no, generalmente es un dato, 101.300 newton metro cuadrado. Generalmente es un dato eso. No lo vamos a hacer tan complicado. ¿Sí? Ah, bien. Los ejercicios de esto tienen una cosa característica. No lo podemos hacer muy difíciles porque no hay tiempo para hacer cosas más complejas. Entonces hay que tratar de buscar cosas conceptuales que revelen que ustedes entienden esto y algunas cosas de las que vimos antes. ¿Sí? Por ejemplo, lo que sigue ahí, ahí muestra un líquido, un cuerpo, dice un líquido de densidad ρ en reposo. Si yo considero esta parte acá, acá hay una fuerza, ¿sí? Yo sé que la presión es fuerza por unidad de área. Quiere decir que la fuerza es presión por área. Quiere decir que acá tengo una fuerza de F1, que es P1 por A. A es esto, ¿no? Y la P1 acá era igual. Habíamos visto que la P es P atmosférica más rho GH. ¿Está bien? En el caso de P1, es P atmosférica más rho G H1, y H1 sería esto, lo que está sumergido. Pero a su vez, en el fondo, hay una F2 que le hace el líquido, que será P2 por A. ¿Y P2 a qué será igual? A P atmosférica más rho G H2. ¿Está bien? Aplicar la formulita y la H2 sería esta. ¿Cómo es esto? Un cuerpo que está sumergido pero no en el Sí, fondo. esto es un pedazo del líquido. ¿Sí? ¿Cómo, perdón? Es un pedacito. Yo tengo el líquido así y separo una zona así. Ah, bien, pensé que era un objeto sumergido. No, es así, sería así, digamos. ¿Está bien? Un pedazo del fluido, de alguna manera separa un pedazo bien teórico, ¿no? Claro, Sobre claro. la cara superior tengo un F1 y sobre la cara F2 inferior tengo un F2. ¿Está bien? Claro. ¿Quedó claro? Sí, sí. Si ustedes hacen F2 menos F1, obtienen la misma. Y hay una cosa, este pedazo que está acá, tiene un peso. Aplicando que este pedazo del fluido está en equilibrio, o sea que F1 más P menos F2, o al revés, los signos, igual a 0, que está en equilibrio. Obtiene la misma expresión que vimos recién. ¿Sí? Es otra manera. Y el principio de Pascal. O sea, vamos a un pequeño repaso.
en un punto de un fluido, punto A, esto está abierto, P atmosférica, yo tengo que PA, la presión, el punto A, es la presión atmosférica más ρ del líquido G por H. Este es H. ¿Sí? Bueno, Pascal lo que hizo, hizo después de hacer varios experimentos, ahí hay un dibujito así, es como un dado de acrílico, y mediante un dispositivo ejerció una fuerza. Al ejercer una fuerza y al pasar por este área le inyecta una presión. ¿Sí? Es como que ustedes tienen un balde y pueden hacer un pequeño cilindrito de madera, como una plancha, y hacen fuerza. Ustedes hacen fuerza sobre el líquido a través de ese círculo, digamos. Esa fuerza se transforma en presión al fluido, porque la fuerza sola, si ustedes hacen fuerza con un dedo, ¿qué hace el líquido? Y el líquido se deforma, no le transmite nada. Pero en cambio, cuando se transforma en presión, porque hay un elemento, por ejemplo, una tabla que transmite esa fuerza por centímetro cuadrado, transmite una presión. Y lo que dice Pascal es, esa presión se transmite a todo el líquido. O sea, acá hay una presión, o sea, la presión es fuerza por unidad de área. El área es el área del dispositivo, yo sé. En ese caso, supóngase que era un redondel así, por ejemplo. Que tengo pi por radio cuadrado, me da el área. Entonces, ejerzo esta presión acá arriba. Mirado esto de costado, acá tengo una presión. Debido a la fuerza. Y acá tengo otra presión. Debido a la fuerza. Y acá tengo otra presión debido a la fuerza. ¿La ven? La presión que hace se transmite a todo el fluido. Pero a esto, a cada una de estas, le tiene que sumar el G, el ρGH. ¿Y cuál será H en este caso? Este. ¿Sí? Digamos, el peso del líquido que tiene por arriba. En este caso son iguales. Y en este caso, a la presión debido a la fuerza, le tengo que sumar el ρGH, donde H sería la altura esta. ¿Está bien? Yo hago una presión. La presión debido a lo que yo hago se transmite en todos lados igual, es P. Pero después tengo que pensar que al tener una capa de líquido arriba, por lo que vimos recién, hay, a su vez esa capa de líquido hace una presión sobre la capa inferior, que sería este elemento que tengo acá, el ρGH. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense, en el otro hay una cosa que se llama la botella de Pascal. Y la botella de Pascal, el que hizo ese dibujito, que está en el libro, hizo esto. Tengo un conducto, aquí tengo un tapón, una fuerza. Esto es un cilindro, esfera, lo quieren llamar así. Y acá hay tapones. Por supuesto, hay un orificio y un tapón. Por ejemplo, así. No vamos a hacer tanto como está acá. Y cuando hace fuerza, de una manera, transmite una presión, ¿no? Lo que dijimos recién, a través de este pequeño émbolo, esta fuerza se convierte en presión. Y esta presión actúa sobre esto. Y expulsa el tapón. Eso es lo que está ahí en el dibujito. Ahora, pregunta. Ahí dice que salen todos al mismo tiempo. ¿Eso está bien si ese
artefacto estuviera horizontal o vertical. Lo que no quiere decir que si esto fuera la mesa, supóngase un corte sería una cosa así, y esta sería la fuerza. Este puede ser un caso y el otro puede ser este que está acá, donde la mesa es esta. Este dibujito que está ahí en el libro, como salen todos al mismo tiempo, teóricamente, acá no está esa componente que dijimos del rho GH. ¿Se ve eso? Quiere decir que eso está horizontal, paralelo al piso. Porque si estuviera así, vertical, hay una fracción de tiempo en el cual uno sale antes que el otro. Porque algunos tienen más presión que el otro. Estos que están en la base tienen más presión que el otro si esto fuera vertical. ¿Quedó más o menos claro? Eso. El concepto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, esto también fue tomado en un final. A veces uno lo guía al alumno, sobre todo es bueno cuando es oral, como va a ser oral y presencial, como va a ser a partir de ahora, porque uno lo ve que el alumno tiene idea y dice, bueno, pero lo que usted está diciendo, usted considera que las presiones son todas iguales, entonces uno ahí lo puede ir ayudando. Lo difícil es cuando es escrito, que uno lee esta pregunta escrito y después corrige lo que dijo el alumno, nada más. No hay manera de ayudarlo en ese caso. Por eso yo siempre creí que para el alumno que más o menos está bien preparado en la teoría, es mejor rendir oral y presencial, porque también oral y virtual tampoco es demasiado bueno, se complica bastante. Bueno, igual todo eso ya está quedando en el pasado, ¿no? Bueno, eso ya está, ese sería el principio Pascal, la presión se transmite en todos lados por igual. La otra cosa son todas definiciones, ¿no? Tengo un recipiente, un líquido, y tengo como una probeta. Acá, de alguna manera, no hay presión, P igual a 0. Como este líquido está quieto, la fuerza acá es la misma que la acá, y las presiones son iguales. Y no se estaría moviendo uno con respecto al otro. Entonces, la condición de estos casos es PA igual a PB. Ahora, como esto está abierto a la atmósfera, PB, ¿qué será? La presión atmosférica. ¿Y PA qué es? Todo lo que tengo arriba de A, perdón, el A está ahí, recuerden, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo arriba yo? Esto. Entonces, el ρ del líquido, G por H. Y con eso, con este dispositivo, si esto estuviera en una escala graduada, midiendo H, puedo obtener la presión atmosférica. Por eso esto se llama un barómetro. ¿Sí? Entonces, Perdón, ¿por qué A tiene esa expresión? ¿Y por qué B no? ¿cuál? O sea, si A y B son iguales, ¿por qué Está tienen...? ahí adentro, ¿no? ¿De acuerdo? Está dentro del Ah, recipiente. está bien, claro. Lo puse ahí, si no debería poner así. Ahí se ve mejor. Claro, claro, claro. Ahí está. Está adentro de la probeta, digamos, graduada. No, si no sería igual. Si está afuera son iguales sí o sí. Y no hay nada arriba. Está adentro. Claro, sí, porque no vi el puntito, pensé que estaba afuera la... No, está adentro. Bueno, entonces, otra pregunta de final. Sin preguntarle esto, se le dijo lo que está ahí explicado. Usted puede tener adentro, tiene más o menos, me parece que la pregunta era, yo tengo una habitación, promedio, estos son, con suerte, no sé, 3 metros, ¿no? Y yo quiero poner este aparatito. Entonces, ¿qué podré poner? ¿Líquido o mercurio? Perdón, agua o mercurio. La idea es, yo tengo el aparatito este acá, lo pongo en el piso si quieren,
Y sería, puede ser una cosa así, o puede ser una cosa así. ¿Está bien? Si es así, no entra en la habitación. Entonces, ¿quién define eso? El H. Entonces, lo que me están preguntando de alguna manera es H, ¿a qué es igual? A P atmosférica sobre rho líquido por G. Este es un dato. Se mide con otro aparatito. Este es un dato. Entonces, ¿quién decide la altura, en una palabra? Es la densidad del líquido. ¿Está bien eso? Claro, mayor A mayor densidad, menor densidad del altura. líquido, ¿cómo? Perdón. A mayor densidad, menor altura. Claro. Si hacen la cuenta, va a ver que el del agua le da, digamos, no se puede Entonces, poner acá. conviene Pero el la idea mercurio. es, claro, la idea es cómo contesto algunas preguntas que me hacen. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es recordar lo que es el tema. ¿Sí? Algunas preguntas pueden ser, digamos, pueden parecer medias raras, pero dice, bueno, me están preguntando tal cosa. Entonces, ¿qué sé yo de eso? Y lo aplico ahora, lo aplico acá. Es otra manera de preguntar cuál es la altura a la cual alcanza un líquido dentro de un recipiente. Nada más que eso. ¿Sí? Bueno, después tenemos un manómetro, que todo funciona en el mismo sistema, por eso lo vemos muy rápido, porque son elementos que existen, pero es como si ustedes tuvieran una cosa así, una presión P, y unida a una cosa así. Y hay un líquido. Por ejemplo, el líquido llega acá y acá llega acá. Entonces, a la misma altura, misma presión. Entonces, este es el punto A, si no se estaría moviendo, ¿no? Cuando se queda quieto, misma altura, misma presión. AB. Quiere decir que PA igual a PB. Y PA es, ¿qué? Todo lo que tengo arriba del A. ¿Y qué es lo que tengo arriba del A? P. Nada más. ¿Y qué tengo arriba de B? Y bueno, tengo esto, le puse H, y si está abierto, es P atmosférica. Entonces, es P atmosférica más rho G por H. Y si tuviera otro líquido, así, entonces acá tendría un H, puesto así. Entonces, en este caso, P, que está dentro de la esferita, es P atmosférica más rho 1 G por H más rho 2 G por H. Vamos a llamarle H más H, así. ¿Se ve? O sea, todo lo que siempre es lo mismo, todo lo que tengo arriba. Bueno, y para terminar esto, después lo vamos a ver de vuelta, sobre todo el principio de alquimia, pero necesito que tengan una idea. Pero como es con conceptos que hemos estado hablando, no hay problema. Entonces, tengo un recipiente, tengo el nivel de un líquido y tengo un cuerpo. Ahora sí tengo un cuerpo. Este cuerpo tiene un peso. Y debido a la presión del líquido, acá tengo una fuerza F1, como hicimos hoy. ¿Sí? Y acá tengo una fuerza F2. A la diferencia de esa fuerza, se llama empuje, que es la fuerza que hace el líquido sobre el cuerpo. ¿Sí? Y aplicando las formulitas que ven ahí lo que se hizo en el apunte es el empuje, básicamente ¿cómo puse acá? F2.
será F2 menos F1. Y recuerdo que F en forma genérica, ¿cuál es? Rho G por H, la presión, por el área. ¿El área cuál es? Este, que es igual en ambos. Entonces eso me da el empuje. Y el empuje, ahí está demostrado, es Rho del líquido, volumen, desplazado, gravedad. Entonces, el tema es, ¿qué es esto? ¿Qué es el volumen desplazado? Ese le da el empuje, ¿no? Bueno, ¿y cuál será la ecuación de equilibrio cuando el cuerpo está en equilibrio? Cuando el cuerpo está en equilibrio, tengo un peso y tengo un empuje, básicamente. Y se cumple que peso igual a empuje. ¿Y el peso a qué es igual? A mg. O también es ρ del cuerpo, volumen del cuerpo, gravedad. ¿Y el empuje a qué es igual? Rho del líquido, volumen desplazado, gravedad. En el caso más simple que uno puede tener, que esto sea un cuerpo macizo, los volúmenes se pueden simplificar. Entonces, básicamente quedan en función de la densidad de esto. Y si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, el cuerpo se sumerge, porque el peso es mayor, ¿o no? Si el peso es mayor que el empuje que digamos, el líquido es capaz de reaccionar, el cuerpo se hunde. Y si el empuje es mayor que el peso, o sea que la densidad del líquido es mayor que la densidad del cuerpo, el cuerpo se va para arriba. O sea, yo lo coloco adentro y o puede sumergirse o puede flotar. O sea, las dos posiciones posibles de esto son o el cuerpo, por ejemplo, por acá, o el cuerpo acá. ¿Sí? Cuando la densidad del cuerpo es mayor que la densidad, sale de esta formulita, del líquido, el cuerpo se hunde. Si la densidad del líquido es mayor que la del peso, el cuerpo flota. Y hay una posición intermedia en la cual la densidad de ambos son iguales. Entonces se dice que está flotando a media agua. Sería esta posición. ¿De acuerdo? El tema de esto es, en el empuje, digamos, para que se entienda, debo ver un ejercicio acá. Por ejemplo, yo tengo una esfera y la coloco en el líquido. Esta esfera tiene un peso que se puede calcular. Ahí, porque en el ejemplo que está, dice, me da la densidad del acero, la densidad del agua, el radio de la esfera, todo eso. Eso me permite calcular el peso de la esfera fuera del agua. Que ahí dice 2577,87 newton. Y la densidad del acero es 7850 kilómetros cúbicos. Y la densidad del agua es 1000. Esto se va a hundir. ¿Por qué? ¿Y cuál es la máxima empuje que puede desarrollar el agua? Error del líquido, volumen sumergido, gravedad. Si hacen la cuenta, esa cuenta, está por acá, el empuje me da 323,4 newton. ¿Sí? Como el peso es mayor que el empuje, se hunde. Si fuera de corcho, sería diferente. Ahora,
Eso sería por cuentas. Cuando yo hago todas las cuentas y el peso mayor que empuje, se hunde. Recordando que el peso es mg o ρ del cuerpo, volumen del cuerpo, gravedad. Y el empuje es ρ del líquido, volumen desplazado, gravedad, por ahora. ¿Sí? Usando estas cuentas ya está. Ahora, la parte conceptual de todo esto, también de los números, es, ¿qué es esto? ¿Qué es el volumen desplazado? Entonces, si cuando la esfera se mete en el agua, el líquido ve la parte externa nada más. Quiere decir que si fuera este el caso, el volumen desplazado por el agua, por el cuerpo cuando se mete en el agua, quiere decir que el líquido sube, hasta acá por ejemplo, es el de una esfera. En este caso es lo máximo que le podemos dar nosotros. Y el volumen es 4/3 de pi r cubo. Y este es r. Ese es el volumen de una esfera. Ahora, ¿qué pasaría si la esfera fuera hueca? Una cosa así. Este R externo y ese chiquito, el R interno. El peso de este cuerpo es ρ del cuerpo, volumen del cuerpo. ¿Y cuál es el volumen del cuerpo? 4/3 de pi r cubo menos ri cubo por g. Pero el empuje no ve la parte de adentro. Lo que el empuje ve es esto. La parte externa nomás. Entonces el empuje es ρ del líquido por 4/3 de pi por r externo al cubo. ¿Por qué? ¿Quedó claro? Eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Más o menos. ¿Hay alguien por ahí? ¿Hola? Sí, sí. Ah, perdón. Bueno, y para terminar con esta parte conceptual, después vamos a hacer algunos ejercicios que están acá. ¿Cómo se mezcla con las cosas que hemos visto? Supóngase que ustedes tienen un dinamómetro y unido a un cuerpo. ¿El dinamómetro qué hace? Permite correr la fuerza. Una fuerza. ¿Y la fuerza cómo le llega? Le llega a través de esta soga. Quiere decir que este cuerpito que está acá, ¿a qué fuerza está sometido? Y ahora volvemos siempre a lo mismo, a Newton. Peso, empuje, tensión. Ese sería el diagrama del cuerpo libre. Esta tensión va arriba y me la mide el dinamómetro. Como este está quieto, se cumple que la sumatoria de fuerza vale 0. ¿Y a qué es igual? A T más E menos P igual a 0. ¿Está bien? Recuerden que básicamente el lío con la E es el volumen. En este caso el área de la base por la altura. En este caso son simples. Ese es la altura, que es que el volumen que se considera en el empuje, el área de la base por la altura, es lo que saca el líquido, el cuerpo cuando se mete en el líquido.
Y ahora, para terminar con esto por hoy, supónganse que se corta la soga que lo une con el dinamómetro. Y supónganse que esto fuera un cuerpo que tiene densidad mayor a la del agua. ¿Qué pasaría con este cuerpo? ¿Cuáles son las fuerzas? Las fuerzas son P y E, siempre igual. ¿Sí? No está T ahora. Ahora, como P es mayor que E, este cuerpo se mueve para abajo. Y como la diferencia de fuerza, o sea, la fuerza resultante, se mantiene constante, porque no la cambia nada, excepto cuando llega al piso que no se considera, ¿qué puedo usar para calcular algo acá adentro? ¿Cuánto se movió? La velocidad, la aceleración, todo ese tipo de cosas. ¿Qué puedo usar? Puedo usar cinemática, sin ningún problema. X es decir, o Y, lo mismo, I0 más B0T más un medio de AT cuadrado. ¿Y por qué puedo usar esto? Porque la aceleración se mantiene constante. ¿Y por qué se mantiene constante? Porque la diferencia entre el peso y el empuje no varía. Siempre son iguales. Mientras el cuerpo esté totalmente sumergido en el agua. ¿Qué puedo usar? B igual a B0 más AT. Con los signos correspondientes, ¿no? Y puedo usar dinámica. ¿Cuál sería dinámica? Por ejemplo, B menos E igual a M por A. ¿Y este M de quién es? Este es el M del cuerpo, es lo que se mueve. Olvídense del líquido, porque el líquido ya teóricamente no existe, porque todo lo que el líquido lo hace está en el empuje. ¿Está bien? Bueno, esto lo vamos a ver de vuelta la semana que viene, digamos, vamos a hacer un pequeño repaso de esto por ahí con algún ejercicio, recordando todo lo que hemos visto, que básicamente es esto involucra la presión, los aparatos que se usan, un barómetro, un manómetro y el empuje. Para la práctica, básicamente lo que ustedes tienen que entender es empuje, con distintos casos de cuerpo que se hunde, cuerpo que flota y demás cosas. Para eso se hizo la parte práctica. Y por ahí se mete algún barómetro, un manómetro, eso depende. Por eso tiene que conocer más o menos estas cosas que yo le acabo de explicar, el fundamento teórico, para que después puedan hacer los ejercicios, también de aplicar fórmula con alguna idea. Y vamos a ver la parte de fluido. El fluido en movimiento, o sea, hidrodinámico. Bueno, de acuerdo más o menos cómo vamos. Sí, las cifras han andado mal en forma general en los parciales. Vamos a ver si se pueden recuperar en el segundo. Pero realmente va igual, viene mal en todos lados, ¿no? Es lamentable. Bueno, listo. Profe, Entonces la semana que... Sí. tengo una pregunta. Mañana, a la mañana, ¿no tenemos clase con vos o no? Sí. Porque no hay parcial esta semana, ¿no? Ah, hay Esta semana, recuperatorio. recuperatorio, sí, pero tenemos que poder dar clase igual a eso lo que voy. Y sí, no le quiero sacar porque hay gente que tiene que rendir recuperatorio. Así que no. Mañana No. no vamos a dar. Estamos anclados al tema de los parciales. La Listo. maldición de la gente que salió bien. ¿Y ¿Está cuántos bien? salieron bien, profe? ¿Cómo? ¿Cuántos salieron bien? Muy pocos. Muy pocos. Las cifras son bastante malas, pero en todos lados, no hay una excusa. A física 1, física general, física 2, anduvo todo bastante mal. Y no es Y una materia realmente, fácil. ¿cómo? No es una materia fácil. ¿No es o es? No es una materia fácil, digo.
A mí me Y costó es una mucho de las tener materias así parcial. básicas de la ingeniería. Sí, Es, sí. lamentablemente, digamos, no hay otra manera. Física, si uno no entiende la física básica, después, a medida que avanza en la carrera y se va viendo materias específicas, como yo le decía, estática, fluidos, mecánica, toda esa materia parten de la base, la misma base que nosotros partimos, de la cual no se cumple. Sí, Ustedes tienen que sí. tener una formación matemática elemental y no la tienen. Ujú, Entonces, por ejemplo, cuando pasen a física 2, yo intenté darle lo más que pueda a la parte de charlar sobre vectores. Pero en física 2 van a aplicar vectores como si lo supieran bien y van a aplicar integración, por ejemplo, ujú. Sí, sí. y algunas derivadas. Se supone que uno lo va aprendiendo a medida que va avanzando. Ujú. Yo se lo digo porque en realidad va a ser así. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces los veo, a los del viernes los veo la otra semana. No quiero meterme con la gente que ya está, que tiene que rendir el preparatorio. Listo. ¿De acuerdo? Bueno, hasta Profe, ¿puedo te luego. preguntar sobre la prueba mía? No, honestamente les digo, ha sido unos días muy complejos. Bueno, voy a Y, ver y el día que si yo lo puedo hablar con consigo el mail. Silvina, ella está ocupada. Bueno, voy a ver si consigo el mail. Entonces me llamo Unova y me dan el mail en la Unova. Y El el mail mail, de... no sé, el mail en el correo. Ella a veces pone correo, ¿no les aparece a todos los correos que ella pone? Lo voy a buscar si lo Sí, encuentro. sí, Porque... Viene,